revelado. Ella se vistió sencillamente para una cita a ciegas y descubrió a un millonario sorprendente. Ana se miró en el espejo, nerviosa, sin saber exactamente qué podía esperar de esa noche. Vistiendo un sencillo vestido azul que acariciaba su piel, sentía que cada costura contaba una historia de sacrificios y sueños olvidados. El suave aroma de los libros que la rodeaba en la biblioteca apenas podía quitar la tensión que la apresaba. Aún recordaba las horas interminables dedicadas a cuidar de su madre, dejando a un lado sus propios deseos, incluida su pasión oculta, la escritura. ¿Qué esperas, Ana?, se recriminó a sí misma mientras su corazón hacía un extraño baile ante la idea de conocer a alguien nuevo. A pesar de las expectativas de sus amigos y del barrio, ella jamás fue de esas que se dejaba llevar solo por lo superficial. Con cada paso hacia el restaurante, la angustia crecía. Su mente viajaba de un lado a otro entre el deber familiar y la curiosidad por un mundo diferente. Una parte de ella anhelaba ser la escritora que siempre había soñado, pero el peso de la responsabilidad era duro de cargar. La cena comenzó en un restaurante acogedor, y allí estaba David, un empresario que brillaba con su carisma. Con cada palabra suya, Ana se sumergía en un mar de admiración y confusión. A pesar de sus diferencias sociales, encontraba en sus ojos una chispa que resonaba con su propio deseo de conexión. Pero a medida que la conversación fluía, las sombras del compromiso familiar de David comenzaron a asomarse. Hablaba de las expectativas que su familia le imponía, de cómo sus propios anhelos se veían relegados a un segundo plano, en función de la seguridad financiera. Ana no podía evitar sentir que esa lucha interna era un espejo de su propia vida. Se debatía entre liberar su voz y abrazar su deber hacia su madre. La idea de un futuro donde ella pudiera ser una escritora de verdad chocaba con la realidad que había elegido para sí misma. La lucha de David resonaba con su espíritu, generando una tormenta de dudas. ¿Sería egoísta seguir sus sueños? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La velada avanzaba, pero la confusión en su pecho solo aumentaba. La imagen de su madre, frágil y dependiente, le hacía sentir culpable por incluso considerar el riesgo de seguir su corazón. Mientras David compartía su ambición y su deseo de alcanzar nuevos horizontes, Ana se debatía entre el amor y la lealtad. Cada rayo de esperanza albergaba un eco de duda que resonaba en su mente. ¿Podría ser parte de un mundo que la atraía, sin traicionar la esencia de su familia? La tensión se apoderó de ella en un instante. Sus pensamientos eran fragmentos veloces. ¿Y si todo esto terminaba mal? ¿Y si David no la entendía? O, peor, si su amor la empujaba a abandonar todo lo que había construido por su madre. Estas preguntas surgían como sombras, ahogando los brotes de amor que comenzaban a florecer en su corazón. En ese momento decisivo, el teléfono vibró en su bolso,
interrumpiendo el torbellino emocional que la rodeaba. Un mensaje inesperado de alguien del pasado que podría cambiarlo todo. La angustia y la incertidumbre se apoderaron de Ana, mientras un sudor frío le recorría la espalda. Las cartas de su vida estaban sobre la mesa, y la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Podría encontrar la manera de equilibrar el deber y el amor? ¿O se vería atrapada en una dualidad desgarradora que la empujaría al abismo? El brillo de la pantalla del teléfono iluminó su rostro y, al leer el mensaje, una mezcla de sorpresa y ansiedad invadió a Ana. Era de Carlos, un viejo amigo de la universidad, un escritor prometedor que había vivido su propio caos. Habían compartido días enteros hablando de sueños y perspectivas artísticas antes de que la vida las separara. El mensaje, sencillo pero poderoso, decía: «Necesitamos hablar. Tu voz es importante. ¿Te gustaría reunirte para discutir algo que podría inspirarte?» Ana sintió que un torrente de emociones la atravesaba. ¿Carlos? ¿Quién era en este momento ella para él? La conexión con él era diferente a lo que había experimentado con David. Carlos nunca había tenido expectativas hacia ella. Solo le había ofrecido un espacio para brillar, para expresarse, sin juzgar su pasado. Justo en esa balanza que se inclinaba entre cumplir con las expectativas familiares y la necesidad de alcanzar sus anhelos, Carlos aparecía como un faro. Con un suspiro pesado, su mirada se volvió a David, todavía charlando animadamente sobre su último proyecto empresarial. Las luces del restaurante bailaban a su alrededor, pero Ana solo podía pensar en la imposibilidad de tomar la decisión correcta. Aquí estaba un hombre con quien tenía una conexión genuina, pero el peso de la responsabilidad que sentía hacia su madre le hacía cuestionar si merecía la hora de repensar su vida. ¿Sería esta la señal que necesitaba para finalmente tomar el control? Silenciando su teléfono, la conversación continuó, pero Ana ahora estaba ausente, enfocándose en el dilema que pulsaba en su interior. Las palabras de David se convirtieron en un eco distante. No era que su voz no importara, era una voz que llamaba por su propia verdad. Su propia vida comenzaba a resentirse por mantener las apariencias. «Es un mundo extraño, ¿no?», David dijo repentinamente, captando la atención de Ana. La forma en que se refería a su mundo, con un tono que impregnaba tanto miedo como emoción, cambió algo dentro de ella. Era un hombre atrapado en un laberinto de expectativas, y Ana se dio cuenta de que, aunque tenía una vida diferente, el laberinto era casi el mismo. Mientras sus mentes luchaban contra las sombras de la conformidad, ella consideró que tal vez ambos podían encontrar una salida. Pero eso requeriría valentía. Al final de la cena, un impulso la llevó a hablar. «David, ¿alguna vez te has preguntado si estás dejando que otros decidan por ti? ¿Qué es lo que realmente quieres?». La pregunta flotó en el aire entre ellos, y por un breve momento ambos se dieron cuenta de la vulnerabilidad de sus respectivas existencias. Las palabras resueltas que salieron de su boca fueron inesperadas, como un destello de luz atravesando la niebla de su confusión. Había despertado algo en ella que había estado dormantemente esperando. Cuando finalmente se despidieron, con el aire cargado de tensiones a medio resolver, Ana sentía que la próxima decisión que debía tomar era crucial. La vida seguía pulsando al ritmo de nuevas oportunidades.
El llamado del pasado vibraba en su mente, impulsándola a reexaminar quién era realmente y lo que quería de la vida. Tal vez, solo tal vez, había una manera de reconciliar sus deseos con sus responsabilidades. De camino a casa, el número de Carlos resplandecía en su mente como un poema que debía escribirse. La literatura que había guardado dentro de ella durante años pudo tener un nuevo sentido y contexto. La escritura no tenía que ser un sueño lejano. Tal vez era el momento de convertir su historia en una realidad. Sin embargo, una sombra de duda acompañaba sus pensamientos. Estaba en la cúspide de un profundo cambio y sabe que la elección que haga la llevaría por un camino desconocido. Ana no podía evitar preguntarse, ¿se atrevería a seguir su pasión por primera vez sin mirar atrás? ¿O el peso de sus responsabilidades la haría desistir antes de alcanzar la libertad? La noche cerrada y estrellada parecía prometedora, pero al mismo tiempo, el umbral de una decisión profunda estaba al alcance. ¿Tomaría el primer paso hacia su ser auténtico o se aferraría a la seguridad de lo conocido? Aunque la respuesta se sentía cada vez más urgente, era una que sólo ella podía responder. Ana despertó al día siguiente con una mezcla de emoción y temor. La luz del sol entraba a raudales por la ventana, pero su mente giraba en torno a la conversación con David y, sobre todo, al mensaje de Carlos. Esa inquietante sensación de posibilidad se colaba en cada rincón de su ser. Por primera vez en años, sentía que el destino podría estar ofreciéndole una segunda oportunidad, pero la ansiedad por lo desconocido la mantenía a la saga. Mientras preparaba su desayuno, los pensamientos se desbordaban. El arte de la escritura, su pasión reprimida, resonaba con fuerza. Había años en los que se había convencido de que sus sueños eran irreales, que la vida era una línea recta marcada por las expectativas más que por el deseo. Pero ahora la pregunta era inminente. ¿Podría permitirse volver a perseguiros? ¿Era capaz de enfrentarse nuevamente al mundo literario, a las críticas y a las expectativas que había dejado atrás? Ese día se vio frente al espejo, evaluando su reflejo. La mirada decidida que vio en sus ojos le hizo recordar que, aunque había vivido para otros, aún había tiempo para vivir para sí misma. Allí, en ese momento íntimo de autoevaluación, Ana recorrió sus pensamientos hasta encontrar fragmentos de su antiguo interés por la escritura. Hacía tiempo que no tocaba un teclado con pasión. ¿Podría ser que al hacerlo recuperara parte de sí misma que había estado ausente? Empezó a hacer un esbozo de lo que podría ser un relato, una historia sobre una mujer atrapada entre dos mundos, dos deseos. Sintió cómo el bolígrafo se movía sobre el papel, casi con vida propia, llenando las páginas en blanco con sus ideas. La familiaridad de la tinta, deslizándose sobre el papel, era un bálsamo. Estaba liberándose de las cadenas autoimpuestas, recuperando una voz que había permanecido silenciada por demasiado tiempo. A medida que la tarde avanzaba, la propuesta de Carlos empezó a tomar forma, y la urgencia de aceptarla se tornó ineludible. Entonces, con un suspiro profundo, desbloqueó su teléfono y escribió: «Carlos, me encantaría vernos. ¿Cuándo te viene bien?». Estaba dando el primer paso, y con ello comenzaba a desmantelar los muros que había levantado alrededor de su corazón y su vida creativa. Sin embargo, la realidad aún presionaba sobre ella. La responsabilidad que sentía hacia su madre seguía latente, un recordatorio constante de lo que había dejado atrás.
¿Qué pasaría si salir de su zona de confort chocaba con los deberes familiares? ¿Se volvería egoísta por buscar lo que deseaba? Las horas pasaron, y la respuesta de Carlos llegó. Perfecto. ¿Te parece bien el martes? Quizás puedas compartir algo de esos textos que has estado escribiendo. La expectativa se desbordaba mientras leía el mensaje. Era como si una puerta se abriera ante sus ojos, una oportunidad palpable de ser vista y escuchada. Sin embargo, la noche llegó con un susurro inquietante. Mientras Ana se preparaba para dormir, una oleada de dudas la envolvía nuevamente. Se enfrentaba a un dilema que podría definir su futuro. ¿Seguir el camino de la escritura y darse permiso para soñar? ¿O dejarse llevar nuevamente por el peso de las expectativas que la habían seguido toda su vida? Mientras el remolino de emociones la mantenía despierta, una decisión clamaba por ser tomada. ¿Se atrevería a dar ese salto al vacío de lo desconocido? ¿O permanecería en la relativa comodidad de su situación actual? La lucha entre sus deseos y responsabilidades se agudizaba, convirtiéndose en un arduo ejercicio de autoconocimiento. El eco de la cita con Carlos reverberaba en su mente. Había llegado un momento decisivo, y la voz interna de Ana estaba lista para ser escuchada. En lo profundo, sabía que debía enfrentarse a su propio caos interno, pero el miedo seguía siendo un obstáculo palpable. La noche se precipitaba interminablemente, como si el tiempo se hubiera congelado ante la magnitud de lo que estaba a punto de desatarse. Lo que parecía un simple encuentro podría convertirse en el primer capítulo de una nueva vida. Una vida donde no solo existiese, sino donde realmente viviera. Con una decisión aún sin tomar, Ana cerró los ojos, sintiendo que la tormenta en su interior solo acababa de comenzar. ¿Qué pasaría en su próxima reunión con Carlos? Una certeza la envolvía. El camino hacia su verdad personal comenzaría a revelarse, pero el precio podría ser más alto de lo que había imaginado. El día de la cita con Carlos amaneció como una promesa y un desafío. Ana se despertó con el corazón palpitante y el estómago revuelto. Miró el reloj. Aún tenía tiempo. La cocina, que solía ser su refugio, se sentía hoy como una trampa. El aroma del café no lograba disipar la ansiedad que se apoderaba de ella. En ese instante, tomó una decisión. Iba a manifestar la mejor versión de sí misma, tanto en su apariencia como en su interior. Se vistió con una sencillez intencionada, eligiendo una blusa oscura que realzaba su figura sin restarle protagonismo a su esencia. En un instante de lucidez, comprendió que no necesitaba impresionar a Carlos, sino ser auténtica. Frente al espejo, un atisbo de confianza empezó a asomarse en sus ojos, aunque los miedos seguían danzando a su alrededor. Mientras se dirigía a la cafetería, el camino parecía interminable. Cada paso resonaba en su mente, como un tambor que marcaba el ritmo de su transformación. Ana se dio cuenta de que este encuentro no solo era con Carlos, era una cita consigo misma, una validación de su propio deseo de crear y hacer lo que amaba. Cuando llegó, se sentó nerviosa, estirando el cuello para observar la entrada. Los pensamientos sobre el dilema familiar la asediaban de nuevo. Su madre era un muro constante en su vida. Se preguntaba si realmente podría ser capaz de actuar en pos de sus propios sueños sin sentirse culpable. Pero en ese instante, en ese espacio que ahora ocupaba, una revelación le golpeó de lleno. La vida no era únicamente una serie de obligaciones. Carlos apareció,
Su presencia era cálida y amigable. La conversación fluyó con una naturalidad inesperada. Él le hablaba sobre proyectos literarios, sobre la posibilidad de crear espacios de expresión donde la creatividad pudiera florecer. Cada palabra que compartía con Ana parecía encajar como una pieza de un rompecabezas que lentamente empezaba a tomar forma. Pero cuando, impulsado por la confianza, le preguntó sobre su escritura, su pecho se apretó. Era el momento de abrirse, de mostrar su vulnerabilidad y sus aspiraciones más profundas. Alzando la vista, Ana compartió fragmentos de su historia, su pasión perdida por la escritura. Fue un momento catártico, un destello de luz en medio de sus inseguridades. Carlos sonrió, animándola a seguir. Ana, todos tenemos un potencial inmenso. A veces solo necesitamos un empujón, dijo, ofreciendo su apoyo incondicional. Pero, en ese instante de conexión, una pregunta le surgió inquietante. Si verdaderamente quería abrirse y dejar de lado sus miedos, ¿qué pasaría si su madre, al enterarse de sus aspiraciones, no lo entendiera? En su mente, la imagen de su madre la acusaba de egoísmo, una voz que siempre la había sometido a la duda. La reunión concluyó con una invitación de Carlos. Sería un placer que participes en un taller de escritura que estoy organizando. Podría ser una voz innovadora en nuestro grupo, le dijo. Ana sintió cómo su corazón se aceleraba. Era un paso que nunca había imaginado dar. Regresando a casa, sus pensamientos eran un torbellino. Por un lado, la posibilidad de ser parte de algo significativo. Por otro, la realidad de su familia y las expectativas que la asfixiaban. Mientras reposaba su bolso en la mesa, algo dentro de ella estalló. Era posible que este encuentro pudiera cambiar su vida. A medida que se preparaba para enfrentar a su madre, la incertidumbre la invadía, pero estaba decidida a no dejar que el miedo la controlara. Con la energía renovada, respiró hondo y dijo para sí misma, «Hay que hacer sacrificios para crecer». La pregunta ahora era, ¿sería capaz de justificar sus decisiones ante su madre? La respuesta a esa duda latente parecía estar justo al alcance, justo como el nuevo comienzo que vislumbraba. Y con esa inquietud resonando en su interior, Ana se dispuso a enfrentar el desafío que se presentaba. Una nueva tormenta estaba por estallar, pero esta vez sería diferente. Lo que había comenzado como una simple reunión podría convertirse en una confrontación invaluable. ¿Qué pasaría si al abrirse, Ana liberara no solo su voz, sino también sus cadenas? Ana se quedó en la entrada de su casa, luchando con sus pensamientos y la inminente conversación que debía tener con su madre. La incertidumbre la invadía, pero esta vez el fuego de su deseo por expresarse ardía más fuerte que sus dudas. Se sentó en la mesa de la cocina, recordando las palabras de Carlos. La oportunidad de participar en el taller de escritura resonaba en su mente como un canto, un llamado a elevarse sobre las expectativas que la habían limitado. Mientras su madre, Lucía, se movía por la casa, Ana notó que su madre siempre estaba en acción, llena de una intensidad que, a menudo, dejaba poco espacio para la calma. A cada sonido que hacía en la cocina, la inquietud de enfrentarse a ella aumentaba. Ana se preguntaba cómo iniciar la conversación sin que las defensas de Lucía se levantaran de inmediato. A pesar de lo profunda que había sido su conexión con Carlos, Ana sabía que debía ser aún más valiente frente a la persona que había sido su mayor influencia.
decidió, ante todo, ser honesta. La comida se cocinaba en la estufa, pero el aroma no le parecía tan acogedor como de costumbre. Era como un recordatorio de las expectativas familiares que la ahogaban. Se libró de su estómago revuelto y buscó las palabras que hicieran eco de su nuevo yo, el que ansiaba vivir y crear sin más cadenas. «Hola, mamá», comenzó, esforzándose por mantener la voz firme. Lucía se giró, su expresión mezclando curiosidad y leve desdén. Ana notó la bien entrenada respuesta de alerta que su madre tenía hacia cualquier desviación del camino trazado. «Quiero hablarte sobre algo importante». «¿Otra vez con tus historias?», replicó Lucía todavía con las manos ocupadas. El comentario, aunque displicente, cortó un poco la tela de su determinación. Sin embargo, Ana recordó las palabras de Carlos y resistió. «Esta vez no son solo historias. Quiero escribir, mamá. He sido invitada a un taller literario», confesó, sintiendo que cada palabra le costaba una batalla interna. Hubo un silencio en la cocina, una pausa que se sintió eterna. Lucía dejó caer la cuchara que sostenía y se volvió hacia ella con el ceño fruncido. «Esas tonterías no van a poner comida en la mesa. ¿No piensas en cómo me siento yo? ¿Qué va a decir la familia?». Era lo que Ana temía. Su madre la criticaba desde el lugar del deber, el sacrificio, una tradición que se habían pasado de generación en generación. Ana miró los ojos de su madre, buscando algún indicio de entendimiento, alguna chispa que dijera, «Te apoyo», pero lo que encontró fue resistencia. «Es una oportunidad, mamá. Necesito intentarlo. Si no lo hago, me sentiré atrapada para siempre», argumentó, medio suplicando. Lo que ella realmente deseaba era ser escuchada, no sólo como la hija que debía continuar el legado familiar, sino como la mujer que despertaba su creatividad y pasión por la escritura. «Tu pasión no tiene sentido. Estás aquí para servir y hacer lo que se espera de ti», replicó Lucía, su voz elevada, reflejando la lucha que había estado encerrada en la mente de Ana durante años. Cada palabra de su madre era como una carga más, una pesada losa que aplastaba el brillo de su nuevo despertar. Ana sintió que la presión aumentaba, pero dentro de ella crecía también una determinación inesperada. «No quiero ser solo lo que tú o la familia quieren que sea. Quiero ser lo que yo elijo. Quiero aprender a expresarme sin miedos», exclamó, levantando la voz, como si por fin reclamara el espacio que le pertenecía. El aire entre ellas se volvió denso, cargado de emociones no resueltas. Ana inquirió en su interior, ¿sería capaz de sostener su decisión frente a la inquebrantable visión de su madre? Era un dilema personal, una batalla de voluntad que no sólo determinaría su presente, sino su futuro. Mientras la tensión crecía, una idea surgió con fuerza. La búsqueda de su voz podría ser la clave para liberarse de las cadenas del pasado. Con el corazón latiendo furiosamente, Ana comprendió que no sólo se enfrentaba a su madre en ese momento, se enfrentaba a sí misma, a sus temores, sus anhelos y al profundo deseo de ser auténtica. Pero, de repente, Lucía la interrumpió, un destello de preocupación en su mirada. «Si vas a hacer esto, sabes que no será fácil, ¿verdad?». Ana sintió cómo esa pregunta la llevaba a una nueva encrucijada. La aprobación de su madre aún era un deseo taciturno, y ahora se daba cuenta del verdadero reto que tenía por delante. No solo quería ser escritora, quería ser más que eso. Quería ser dueña de su vida.
Y así, en ese mismo momento, mientras su madre continuaba articulando su rechazo, Ana supo que su viaje apenas empezaba. La batalla por su voz, por su libertad, había despertado en ella una fuerza insospechada y estaba decidida a conquistarla. Pero una inquietante preguntaba surgió en su mente. ¿Realmente era posible acaso construir su vida mientras aún dependía de los juicios de su madre? La puerta de su crecimiento se abría lentamente, pero el camino era incierto y lleno de desafíos. ¿Cuál sería el siguiente paso en su búsqueda de autenticidad? Ana se levantó de la mesa, su determinación afianzándose mientras se alejaba de la conversación. Cada paso que daba le recordaba que, aunque el diálogo con su madre no había tenido un desenlace positivo, había desatado algo dentro de ella. Por primera vez, sentía que sus sueños tenían la misma validez que las opiniones de Lucía. Subió las escaleras hacia su habitación, el espacio que siempre había considerado un refugio, y ahora se convertía en el escenario de su transformación. La luz entraba a raudales a través de la ventana, iluminando las hojas en blanco de su cuaderno, siempre esperándolo, pero también siempre ignorado. Ana se sentó en su escritorio, mirando los trazos vacíos que representaban sus pensamientos reprimidos. Era el momento de combatir la inercia que había dominado su vida. Tomó un bolígrafo y, tras un momento de vacilación, escribió: «Hoy elijo ser yo misma». Las palabras resonaron en su mente, llenándola de energía. Sabía que no sería fácil, que el camino estaría lleno de dudas y miedos, pero la urgencia de seguir adelante superaba la inquietud. Se permitió unos minutos para simplemente respirar, permitiendo que la decisión que había tomado madurara dentro de ella. Decidió que su primer objetivo sería asistir al taller de escritura al que había sido invitada. Era más que una simple actividad, era su oportunidad de aprender, de conectarse con otros creativos y, sobre todo, de explorar su voz. Había que hacer planes, así que comenzó a investigar sobre el taller. Fechas, horarios y, sobre todo, los autores que habían participado en él en el pasado. A medida que recopilaba información, su mente se abría. Se pensó rodeada de personas apasionadas por la escritura, discutiendo ideas, compartiendo sus historias. La imagen la llenaba de entusiasmo, y cada vez que el temor intentaba infiltrarse, lo desplazaba con pensamientos de autoafirmación. Sin embargo, en cada paso de su preparación, las palabras de su madre aparecían, como sombras que se alzaban al fondo de su mente. ¿Qué va a decir la familia? Esa inquietante pregunta la perseguía, recordándole que había una oposición que no podía ignorar. Pero, ¿cómo podría dejar que eso decidiera su vida? Ana se levantó de su escritorio, sintiendo la necesidad de salir al mundo, dar un paseo. La idea de confrontar sus pensamientos en un ambiente diferente parecía liberadora. Caminó por el parque, rodeada de árboles que susurraban a través del viento. Cada hoja caía como una metáfora de liberación, y Ana comenzó a visualizar la posibilidad de dejar caer las expectativas que la habían asfixiado. Ahí, en el parque, esa pregunta volvió a ella. ¿Realmente podía ser la dueña de su vida mientras dependía de los juicios de su madre? Fue en ese momento que tomó una decisión audaz. Si iba a cambiar su vida, no podía hacerlo a medias. Debería encontrar la forma de explicarle a Lucía su decisión, no solo como un acto de sumisión, sino como una afirmación de su nuevo camino. No sería fácil,
y menos en un entorno donde el miedo y la resistencia parecían ser la norma. Al volver a casa, Ana se sintió más ligera, más centrada. Había dado un primer paso hacia la construcción de su autonomía. Sabía que el trabajo real sería comunicarse con su madre, desafiando las estructuras que habían estado presentes durante años. Pero ahora contaba con una chispa de autoconfianza que antes no tenía. Al cierre del día, Ana se sumergió en sus notas, una mezcla de anhelos y reflexiones. Mientras escribía, algo en su interior comenzó a fraguar, el deseo de explorar su voz, un grito silencioso que pedía ser escuchado. Sin embargo, una nueva inquietud surgió en ella. Si sus palabras llegaban a un público, serían cualquier cosa menos anónimas. ¿Qué pasaría si, al final, su voz era escuchada, pero el eco no resonaba en su madre, sino fuera de su hogar? La pregunta vibraba en su cabeza, dando forma a sus temores y al mismo tiempo empujándola hacia adelante. Ana comprendió que su viaje solo había comenzado. Cada decisión sería una capa más de su nuevo yo. Lo que no anticipaba era que esa búsqueda de autoconocimiento la llevaría a confrontaciones inesperadas, no solo con su madre, sino contra un mundo que quizás no estaba listo para aceptarla. Pero ella estaba decidida a ser la arquitecta de su vida, y su historia apenas se empezaba a escribir. ¿Lograría encontrar su voz y su lugar en el mundo? ¿O se vería atrapada entre viejas y nuevas expectativas? Ana despertó con la primera luz del día filtrándose a través de las cortinas. La noche anterior había sido un torbellino de pensamientos, y su corazón aún palpitaba con la emoción de lo que estaba por venir. Había decidido asistir al taller de escritura, un paso que consideraba crucial para su desarrollo personal. Era un reto desconocido que, por primera vez, sentía que le pertenecía. Mientras se vestía, su mente divagaba entre las posibilidades. ¿Y si no era lo suficientemente buena? ¿Y si los demás eran mucho más talentosos? Todo ese susurro de dudas era una sombra familiar. Pero Ana estaba decidida a no dejar que la paralizara. Se miró en el espejo, y con una resolución que apenas había sentido antes, eligió una blusa modesta, pero que la hacía sentir cómoda y auténtica. Esta sencillez, a su parecer, reflejaba que no necesitaba ostentación para ser validada. Al llegar al taller, el nerviosismo se adueñó de ella. La sala estaba llena de desconocidos, cada uno atrapado en sus propias historias. Ana se sentó en un rincón, observando. Las risas y las conversaciones fluían con naturalidad y, al principio, comenzó a cuestionarse si realmente encajaría allí. Sin embargo, la promesa de explorar su voz y la urgencia interna la animaron a tomar una decisión. Al final, solo había un camino a seguir: ser ella misma. La primera actividad consistió en una presentación. Cada participante debía compartir un fragmento de sus escritos. Ana sentía que esta era su oportunidad, pero un nudo se formaba en su garganta. En su mente, las palabras de su madre resonaban nuevamente, un eco que parecía tener vida propia. «No hagas el ridículo», fue el reproche que apareció en su cabeza. Pero su deseo de romper con esa narrativa le dio el empujón que necesitaba. Cuando le llegó el turno, Ana se erguió lentamente. El temblor en sus manos era innegable, pero se forzó a recordar las emociones que la habían llevado hasta allí. Leyó su texto, un relato breve sobre el viaje de un ave que abandonaba su nido
para descubrir el mundo que había allá afuera. Con cada palabra, mientras su voz se hacía más firme, se sorprendió al notar que las miradas en su dirección eran de interés genuino. Cuando terminó, hubo aplausos y una sensación de alivio la envolvió. Había logrado comunicar algo importante de ella. Conforme el taller avanzaba, las dinámicas se volvían más desafiantes. Se animaban a confrontar sus propias limitaciones y explorar el temido terreno de la crítica. La profesora, una escritora consumada, movía los hilos de la conversación, provocando reflexiones profundas sobre la vulnerabilidad detrás de cada creación. Ana, al principio temerosa, comenzó a notar cómo sus palabras cobrándose vida dentro del grupo. Sus aportaciones eran valoradas y empezó a sentir la calidez de una comunidad en la que se respetaban y apoyaban mutuamente los sueños y las luchas ajenas. Pero a medida que se adentraba en el proceso, los desafíos eran cada vez más evidentes. La autocrítica la golpeaba con mayor intensidad, alimentada por el temor a defraudar a su madre y sus expectativas. Se dio cuenta de que, aunque estaba rodeada de apoyo, aún tenía que enfrentar a su sombra. Esa dualidad de ser parte de un grupo creativo y al mismo tiempo estar inmersa en una lucha interna se volvió un dilema constante. Después de una intensa sesión, se encontró sola en un rincón, recuperando el aliento. Cada pregunta que la atormentaba regresaba a su mente. La necesidad de validación frente a lo que realmente deseaba. No podía escapar de la idea de que su madre y su barrio quizás nunca entenderían su nuevo camino. Pero ese ruido se tornaba más lejano a medida que se conectaba con su voz. Al final del día, Ana regresó a casa sintiéndose como una versión renovada de sí misma. Había semillas de autoconfianza creciendo dentro de ella, pero aún quedaba trabajo por hacer. La idea de que la voz de una mujer joven podría ser escuchada en un mundo de tantos juicios aún la mantenía inquieta. Sentada en su escritorio, Ana escribió en su cuaderno una pregunta que la dejaría reflexionando. ¿Podré seguir soñando libremente si el precio de mis palabras es el silencio de quienes amo? Sabía que eso la confrontaría nuevamente con su madre, y el próximo encuentro sería una prueba de su evolución. Pero la necesidad de ser auténtica resonaba más fuerte. Era el momento de dar el siguiente paso, y el camino se tornaba más intrigante. ¿Qué obstáculos enfrentará cuando finalmente decida alzar su voz en el hogar? Ana no podía evitar que su mente volviera a su madre. Cada vez que se sentía valiente, un pequeño eco de desaprobación la seguía. Esa noche, mientras escribía en su cuaderno, comenzó a centrar sus pensamientos en una pregunta más desafiante. ¿Qué pasaría si expresara mi verdad desde el corazón, sin miedo a los juicios? Esa idea brotó como un pequeño rayo de luz en su interior, pero también como un reto que la dejaba inquieta. Decidió utilizar el tiempo que tenía antes del taller del día siguiente para escribir un relato más personal. Sabía que sería un desafío, y la sola idea la llenaba de respeto y temor. Se sentó en su escritorio, rodeada del silencio familiar de su habitación, y las palabras empezaron a fluir. Con cada oración se adentraba en recuerdos de su infancia, contaba anécdotas sobre su barrio y la figura imponente de su madre. Pero a medida que reflexionaba sobre su vida, la crítica interna se erguía como una sombra oscura, dispuesta a ahogar
cada línea. ¿Es esto realmente valioso? ¿A quién le importaría?, se preguntó, lo que convirtió su impulso creativo en una lucha literal con el papel. Sin embargo, en lugar de rendirse, comenzó a internalizar una parte de ella que exigía ser escuchada, su deseo de ser percibida más allá de una simple sombra del pasado. Esa lucha se tornó aún más intensa durante el segundo día del taller. Nuevas actividades estaban diseñadas para sacudir su zona de confort. La profesora puso un enfoque a la crítica constructiva, animando a todos a ser valientes en sus aportes. Ana sabía que su turno estaba cerca, y la presión se acumulaba en su pecho. Cuando llegó, compartió un fragmento en el que hablabas sobre la lucha de aceptar su voz. Al cerrar sus ojos, para enfatizar la conexión emocional, una voz interna le susurró que podía ser más que una narradora. Tenía el potencial de motivar y desafiar a otros. Los murmullos después de su lectura la llenaron de gratitud, pero el eco de su propio escepticismo no desapareció. La profesora, incitante y perspicaz, deslizó un comentario que resonó profundamente en Ana. La autenticidad puede doler, pero también es un acto de valentía. Esa frase la atravesó como un rayo. Su conexión con el dolor y la vulnerabilidad quedó sellada, al igual que su decisión de sacar fuerzas de la incomodidad. Sin embargo, el verdadero reto estaba aún delante. La presentación del ejercicio final del taller se anunciaba, un relato que todos debían compartir ante el grupo. La fecha límite de creación se acercaba, y Ana luchaba por encontrar el equilibrio entre su verdad y el temor a ser juzgada, especialmente por su madre. Decidió que su final sería un punto de inflexión, un grito personal que planteara la pregunta sobre la validez de sus sueños. En el camino a casa, una mezcla de emoción y ansiedad la envolvía. ¿Sería capaz de confrontar las expectativas de su madre y al mismo tiempo honrar su nueva identidad? La noche le trajo la respuesta a la mente como un relámpago. Necesitaba entender que su voz merecía ser escuchada no solo en el taller, sino también en la intimidad de su hogar. Mientras se preparaba para dormir, una pregunta más surgió. ¿Podré mantenerme firme en mi autenticidad frente a la resistencia de mis seres queridos? Al cerrar los ojos, la certeza de que los desafíos la estaban moldeando como escritora y persona resurgió con fuerza. Sabía que tendría que encontrar el valor de ser fiel a sí misma. Con el amanecer, Ana se preparaba no solo a llegar al taller, sino a abrir una puerta en su corazón, lo que la confrontaría de manera directa con su madre. ¿Qué revelaciones y tensiones traerían esa conversación y su relato final en el taller? La respuesta se acercaba y, con cada momento, la decisión se tornaba más inevitable. El día del taller, Ana se despertó con un nudo en el estómago. La ansiedad y la emoción chocaban dentro de ella, creando un cóctel de incertidumbre. Se miró en el espejo, examinando sus propias inseguridades antes de vestirse. La ropa que eligió era sencilla, pero se sentía diferente. Esa elección no era solo por la apariencia, sino un manifiesto interno. Quería que su autenticidad brillara por encima de cualquier expectativa ajena. Al llegar al taller, las vibraciones eran palpables. La sala estaba llena de rostros ansiosos, cada uno llevando su propia carga de anhelos y miedos. Ana se sentó en silencio, sintiendo cómo sus pensamientos oscilaban entre el deseo de sobresalir y el temor al rechazo. La profesora las saludó con un brillo de entusiasmo, recordando a todos la importancia de la autenticidad.
Las palabras resonaron en su interior, empujándola a recordar el objetivo principal: hacer resonar su voz. El ejercicio de presentación final era, en teoría, un momento para liberarse. Pero en lugar de ello, Ana lo sentía como una trampa. Con cada exposición de los compañeros, su inseguridad crecía. Observaba cómo ellos compartían historias llenas de risas, lágrimas y reflexiones. Existía un brillo en sus ojos que a ella le parecía inalcanzable. ¿Podría ella alcanzar ese nivel de conexión? Finalmente, fue su turno. Se levantó, las manos temblorosas y la mente al borde del colapso emocional. Con cada paso hacia el centro del grupo, sentía que un peso se asentaba más y más sobre sus hombros. La primera frase se atascó en su garganta, pero recordó las palabras de la profesora. Si quería ser auténtica, tenía que dejar que su interior hablara. Comenzó a narrar su historia, el eco de su voz resonando en la sala. Cada palabra una pincelada de su alma. Habló de su madre, de las expectativas que cargaba sobre sus hombros y cómo esos mismos sueños la mantenían atrapada. La vulnerabilidad en su relato los envolvió a todos, como un manto que detenía el tiempo. Se dio cuenta que, al compartir su dolor, había liberado un peso que ni siquiera sabía que llevaba. Al describir sus sueños, la chispa de deseo ardía, comenzando a desvanecer la sombra del miedo. Los murmullos de aprecio y asombro llenaron el espacio cuando finalizó. Había conectado con su audiencia de una forma que nunca había imaginado. Sin embargo, a medida que la adrenalina comenzaba a calmarse, un nuevo tipo de ansiedad apareció. La necesidad de confrontar a su madre sobre su historia y el relato que había contado. Era una verdad que no solo le pertenecía a ella, sino que podría alterar el paisaje familiar que había conocido hasta ahora. Al salir del taller, el aire fresco la recibió como un abrazo reparador. Ana sintió que había recorrido un camino, el primero hacia una vida en la que hablar su verdad era fundamental. No obstante, a medida que se dirigía a casa, la incertidumbre sobre cómo reaccionaría su madre pesaba en su mente. ¿Sería capaz de escucharla y aceptar su nueva voz? Mientras caminaba, el eco de su historia resonaba, y con cada paso se preparaba para una revelación que podría cambiar su dinámica familiar para siempre. Aquel día, Ana había comenzado a encontrar su voz, pero ahora debía enfrentar el verdadero reto: liberar su autenticidad, no solo ante extraños, sino también ante la persona que había moldeado su historia hasta ahora. El encuentro estaba a punto de suceder. ¿Irá a encontrar el apoyo que tanto anhelaba o se enfrentará de nuevo a los fantasmas de su pasado? Ana llegó a casa con el corazón latiendo al ritmo de su nueva vida. Había compartido su historia en el taller de escritura, había desnudado sus sentimientos, y por primera vez, desde hacía años, no sentía miedo al expresarse. Cada palabra que había leído resonaba aún en su mente, empoderándola a medida que se acercaba a la cocina, una vez más, lista para enfrentar a su madre. La casa estaba llena de aromas familiares. Su madre, Lucía, estaba preparando la cena con la energía de siempre, un torbellino de actividad que contrastaba con la calma que Ana había conseguido alcanzar. Ana tragó saliva, sintiendo que el momento que había estado evitando se acercaba como un tren a gran velocidad. «Hola, mamá», comenzó, intentando que su voz sonara firme. Lucía giró la cabeza, su expresión mezcla de curiosidad y agotamiento. «Hola, Ana, ¿cómo te fue en el taller?»
La pregunta, aunque sencilla, le permitió a Ana abrir una puerta. Me fue muy bien. Tuvimos que leer lo que escribimos. Hablé sobre nuestra historia, sobre lo que siento, dijo Ana, el nervio y la determinación entrelazándose en sus palabras. ¿Sobre qué historia? Lucía parecía escéptica, sus manos detenidas en el acto de añadir especias a la receta. Ana respiró hondo, decidida a ser clara. Sobre cómo a veces siento que las expectativas que tenemos afectan mis sueños. Cada palabra resonó con convicción. Hablé de mi deseo de ser escritora y de lo que significa para mí recuperar mi voz. Un silencio pesado llenó la cocina y Ana sintió el peso de la mirada de su madre. Ana, sabes que esto no es el camino correcto. No puedes vivir de cuentos. La vida es responsabilidad, replicó Lucía, su tono reflejando un desdén que nunca faltó. Pero mamá, ¿no ves que vivir para los demás me ha hecho sentir incompleta? No quiero ser solo lo que tú o la familia esperan. Quiero ser quien soy, le respondió Ana, colocándose frente a su madre buscando un terreno común. Esto es una tontería. No puedes dejar que te engañen con sueños vacíos, dijo Lucía, pasando al lado de Ana como si intentara caminar a través de su descontento. Pero Ana, consciente de su transformación, se plantó firme. Es mi sueño. He estado reprimiéndolo porque creí que debía hacerlo, pero he aprendido que tengo derecho a ser mi propia voz, incluso si eso significa desafiar lo que siempre se ha esperado de mí, dijo Ana, sintiéndose más fuerte con cada palabra que pronunciaba. Las palabras de su madre resonaron en su cabeza, pero Ana continuó hablando. Mi voz cuenta una historia que es vital para mí. Si no puedo vivir así, me perderé por completo. Lucía se detuvo, su mirada endurecida por años de expectativas sociales, de repente suavizándose. ¿Es realmente así como te sientes? Ana asintió lentamente. Sí, y quiero que puedas entenderlo. Quiero que seas parte de mi viaje, pero de una manera que no me reprima. Un aire de tensión se instaló entre ellas, pero Ana sentía que, por primera vez, podía sostener la conversación en sus términos. Lucía frunció el ceño y el interminable conflicto de madre e hija se deslizó por el tiempo hacia una inquietud probablemente olvidada. «Es que siempre he querido lo mejor para ti», balbuceó Lucía, en un tono que Ana nunca había oído antes, casi como si empezara a ver el mundo desde la perspectiva de su hija. Y en ese momento, Ana pudo notar que a su madre le costaba atravesar la bruma de la tradición, el sacrificio y el amor por ella. «Y lo sé, mamá, pero lo mejor para mí ahora es poder volar. Por favor, dame la oportunidad de ser quien soy». Las palabras resonaron, se dispusieron a romper el ciclo de culpa que había mantenido cerrada la puerta de su autenticidad. Lucía respiró profundamente, la lucha interna visible en su rostro endurecido. «Está bien, Ana, te escucho. Quizás estoy siendo demasiado dura, pero cambiar tanto me da miedo». Mientras un silencio cómodo florecía entre ellas, Ana sintió que el peso que llevaba durante tanto tiempo comenzaba a aligerarse. «Entiendo que cambiar lleva tiempo, pero dime que estás dispuesta a intentar entender mi pasión». «Está bien, intentaré, al menos por ti», fue la respuesta de Lucía, la tensión diluyéndose en aceptación. Ana sintió cómo una ola de alegría la invadía. Había dado un paso monumental. No solo se había afirmado, sino que había comenzado a abrir un espacio de diálogo, un camino hacia la comprensión. Aún quedaba mucho por recorrer, pero esta conversación representaba un triunfo personal profundo.
El día concluyó con una sensación de esperanza y renovada confianza en sí misma. La mujer que había luchado tanto por ser escuchada, finalmente había dado un paso hacia la libertad. Poco a poco, la historia de Ana no solo se perfilaría en su cuaderno, sino que también resonaría en su hogar. Mientras se recostaba en su cama esa noche, sintió que, por fin, podía permitirse soñar en voz alta. Su viaje apenas comenzaba. ¿Qué más podría conquistar en su búsqueda de autenticidad y libertad creativa? Tendría que descubrirlo. Pero esa aventura se sintió más cercana que nunca. Un futuro lleno de oportunidades y conexiones genuinas la esperaba. Y Ana estaba lista para enfrentarlo, con su voz resonando con firmeza y claridad. ¿Y tú, que has estado siguiendo la historia de Ana, no esperes ni un segundo más para unirte a esta comunidad? Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte un lugar en estas narrativas que inspiran transformación. Comenta tus reacciones y teorías sobre el increíble viaje de Ana. Tu voz también importa. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo a quienes buscan elevar sus vidas a nuevas alturas.